Como sabéis, estamos viendo un poquito la epístola de Gálatas, una epístola que tiene un lenguaje muy fuerte. El apóstol Pablo tiene que escribir esta epístola para corregir algunos errores, algunas desviaciones que estaban experimentando los Gálatas debido a falsos hermanos que se introducían en la iglesia y traían cosas extrañas, ¿verdad? El Evangelio es uno y es claro y no es cambiable. No tenemos un evangelio para hoy, otro para mañana, otro para la semana que viene. No tenemos un evangelio para Cataluña, otro para el resto de España, otro para otro país de África. El evangelio es uno y ese evangelio no puede ser variado, no puede ser perturbado, no puede ser manipulado, porque el evangelio proviene de Dios mismo. Los asuntos principales que motivaron la escritura de esta carta fueron dos. Uno es que los judaizantes sembraban dudas acerca del verdadero apostolado de Pablo. Pablo pasó un tiempo en las iglesias, en la región de Galacia, y allí formó varias iglesias, pero él después se marchó, y después de su marcha pues venían unos otros falsos hermanos que traían y ponían dudas sobre lo que Pablo les había enseñado. ¿No? Pablo no es apóstol como los apóstoles de Jerusalén. Los apóstoles de Jerusalén son los 12 apóstoles que el Señor escogió. Pablo es otra cosa, él no. Y sembraban dudas sobre el apostolado de Pablo. Y luego también la enseñanza de que era necesario el cumplimiento de la ley para alcanzar la salvación. El Evangelio es el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia es que no podemos hacer nada para salvarnos, que Dios lo ha hecho todo para nosotros. Y nosotros recibimos por fe el Evangelio de la gracia. Pues estos judaizantes iban enseñando, bueno, sí, podéis creer en Jesús, pero tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar la ley, tenéis que cumplir las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que provocó que Pablo, después de escuchar de lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia, escribiera esta epístola. Y vemos cómo estaban poniendo en duda, ¿verdad?, el apostolado y las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, podemos pensar, o nos hace pensar, que incluso en nuestros días, quizás más que nunca antes en la historia, hay tantas voces. Hoy día hay tantas voces, sobre todo a través de Internet, ¿verdad? A través de YouTube. Tú abres el canal de YouTube y escuchas lo que dice uno, escuchas lo que dice otro, escuchas lo que dice otro. Hay tantas voces. Y si no tienes bien afianzado en tu corazón lo que es el Evangelio, pues puedes llegar a ser confundido. Porque uno te dice que es blanco, el otro dice que es negro, el otro dice que es verde, el otro dice que es rosa, y cada uno tiene su matiz, ¿verdad?, y su opinión. Y quizás una de las grandes necesidades que tenemos en nuestro tiempo es estar bien afianzados en lo que es el puro Evangelio de la gracia y saber discernir el error, saber discernir el error. Saber que cuando estás escuchando algo, dice, esto que me está diciendo no me suena que es conforme a la palabra de Dios. Esto es algo extraño. Entonces tenemos esa necesidad como cristianos, ¿verdad?, de no solamente creer en el Señor Jesucristo, sino saber que el Evangelio puede ser perturbado. Y hay muchos por ahí, como digo, en YouTube y en Internet, que perturban el Evangelio de la gracia. Añaden, quitan, ponen, cortan, trocean y hacen según ellos quieren a su voluntad. Pero no, el Evangelio, como digo, no puede ser cambiado. Si el Evangelio es cambiado, deja de ser Evangelio. Es lo que el Señor enseña en su palabra, ¿verdad? Incluso Pablo les dice, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Y hasta tal punto Pablo defendía el Evangelio que él predicaba, que decía, si viene un ángel del cielo y os anuncia otro Evangelio diferente, dice, sea anatema, sea maldito. O sea, no puede haber variación en lo que es el mensaje puro del Evangelio. Entonces Pablo en esta epístola pues empieza primero defendiendo su apostolado. Versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que hace? Decir cuál es su condición. Apóstol, escogido por Dios, enviado por Dios para publicar el mensaje del Evangelio. Y después, como he mencionado, en cuanto al Evangelio, dice, si hay variación, ya no es el verdadero Evangelio. Por eso dice, no es que haya otro. Entonces ahora lo que Pablo va a hacer en estos versículos que hemos leído es presentarse a sí mismo, dar un poco de su historial, para que ellos
para que ellos conocieran, para que los gálatas posiblemente ya conocían mucho de estas cosas, pero Pablo de una forma detallada les va explicando, y en resumen lo que le explica es la transformación que Dios ha hecho en su vida. Porque vamos a ver a Pablo el judío, perseguidor de la iglesia, y vamos a ver a Pablo, el apóstol del Señor, predicando el Evangelio. Qué transformación más tremenda, ¿no? Es impresionante el cambio que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. Fijaros en el versículo 11, les escribe a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vale? Os hago saber, quiero deciros algo, a los hermanos en Galacia, quiero deciros algo, quiero que sepáis de dónde viene el Evangelio que os he predicado. Quiero que sepáis, os hago saber, hermanos. Dice hermanos la primera vez en la epístola, que les llama hermanos. Se está escribiendo a creyentes, personas que habían recibido el Evangelio de la gracia, pero que estaban siendo perturbados, ¿verdad?, por esos judaizantes. Ellos habían creído en Cristo, pero eran hermanos que se encontraban en un punto que necesitaban ser corregidos, necesitaban ser afianzados. Es como cuando un jardinero siembra un árbol y el árbol se tuerce. ¿Qué es lo que hace? Pues viene y planta una estaca, ¿verdad?, al lado del árbol, una estaca bien recta, y ata al árbol a esa estaca para que crezca recto, ¿verdad? Hay lugares donde veis que los árboles están todos hacia un lado. Van creciendo y están todos así. Y dice, mira, se nota de dónde viene el viento siempre, ¿verdad? Han ido creciendo y siempre han estado recibiendo el viento del mismo lado. Y han ido creciendo torcidos, ¿verdad? Han estado con esa influencia. Pero Pablo, viendo que los Gálatas podían torcerse, lo que hace es clavar una estaca, y esta es esta epístola. Esta estaca, él dice, esto es el Evangelio. Y vosotros tenéis que estar afianzados en la verdad del Evangelio. Y atar y ligar vuestras vidas a la realidad de la palabra de Dios. Para no torcerse, ¿no?, para no desviarse. Y es lo que Pablo hace con estos hermanos en Galacia. Dice que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo les muestra a los Gálatas el origen divino del Evangelio que predicaba. No solo él mismo había sido llamado al apostolado por Dios mismo, sino que el Evangelio que predicaba tenía un origen divino. Pablo, antes de su conversión, aprendió acerca de la ley, recordáis que dice el libro de los Hechos, a los pies de Gamaliel. Como judío, él aprendió de la ley a los pies de Gamaliel. Pero el Evangelio lo aprendió a los pies de Jesús. Qué diferente, ¿verdad? Gamaliel era un maestro muy importante en Israel, pero Jesús es el maestro de maestros, ¿verdad? Y él aprendió el Evangelio del maestro, Jesús mismo. No lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino directamente del Cristo glorificado. Cuando Jesús vino al encuentro de Pablo, camino de Damasco, podía haber venido Jesús como un juez, ¿verdad? Podía haberse aparecido a Pablo y haberle dicho, Pablo, te voy a cortar la cabeza, porque estás persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? De hecho, él decía, ¿a quién persigue? Me está persiguiendo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús podía aparecerse a Pablo como un juez, pero no lo hizo. No lo hizo. Jesús se presentó a Pablo como su Salvador. Esto también nos habla algo, ¿verdad? De que a veces a nosotros nos gustaría cortar cabezas a ciertas personas, porque son contrarias al Evangelio, porque son blasfemas, porque son de la manera que sean. Pero ¿cómo vino el Señor a Pablo? No vino como juez, vino como Salvador. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Incluso le dijo, dura cosa te es dar voces, ¿verdad?, contra el aguijón. Y entonces, en su encuentro con Jesús, como Salvador, de hecho, Jesús murió en la cruz para salvar a Pablo, sabiendo que iba a perseguir, ¿verdad?, a los cristianos, y siendo enemigo de Cristo y de los suyos. Normalmente todos hemos recibido el Evangelio a través de alguien. Alguien nos ha hablado del Evangelio. Ahí tú sabes la persona que en tu vida pues, te llevó al Señor, te habló del Evangelio, te invitó a la iglesia, ¿verdad? Todos normalmente hemos recibido el Evangelio de otra persona.
Todos hemos aprendido el Evangelio pues a través de otras personas, en predicaciones, en institutos bíblicos, en clases, en estudios, en libros. Pero Pablo ni conoció al Señor a través de una persona, ni aprendió del Señor a través de una persona, sino de Jesús mismo. Por eso él dice que el Evangelio que yo recibí no es de hombre, no viene de hombre alguno, ¿verdad? El Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Claro, él lo recibió de una forma peculiar, particular, directamente de Dios. Fue una experiencia singular que vivió el apóstol Pablo. En los siguientes versículos, Pablo quiere mostrar a los Gálatas la veracidad de sus palabras. Leemos del 13 y 14. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí está hablando su vida antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Estas palabras, en otro tiempo, reflejan el cambio que experimenta toda persona que cree en Cristo. Todos los creyentes podemos decir, en otro tiempo, porque hay un antes y hay un después. La vida cristiana no es un seguir y ya está. No, hay un antes y un después. Hay un tiempo donde hemos estado sin Cristo y hay un tiempo donde hemos venido al Señor Jesucristo. Hay un antes y un después. A veces soy esa persona, yo siempre he estado. Pues sí, bueno, vale. Incluso a lo mejor has crecido en una iglesia y desde pequeñito has ido a la escuela dominical. Yo siempre he estado en un ambiente cristiano, pero aún así tiene que haber un antes y un después en tu vida. A lo mejor, siendo niño, has creído en el Señor Jesucristo, ya hubo un antes y hubo un después. Hay un momento, hay un punto en la vida que la Biblia le llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu, es lo que separa el antes del después, ¿verdad? El vivir sin Dios, el vivir sin Cristo y el venir a la salvación que es en Cristo. Y entonces Pablo aquí dice, en otro tiempo, ¿verdad? Habéis oído de mi conducta en el judaísmo, dice en otro tiempo, ese antes y este después. Quizás algunos de nosotros en otro tiempo estábamos en el catolicismo romano, o en otro tiempo quizás estábamos con los testigos de Jehová, o éramos ateos, o éramos agnósticos, que no sé si Dios existe o no me interesa, me da igual, ¿verdad? Hay muchas personas en otro tiempo, pero el cristiano llega a un momento donde puede decir, he experimentado lo que es la gracia de Dios en Cristo, y a partir de allí es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y empieza a contar tu vida cristiana, tu relación con Dios. Sea lo que sea, hubo un tiempo antes y un tiempo después, y lo que marca la diferencia es la fe en la persona de Cristo. Ahí, como digo, vienen las expresiones de nacer de nuevo o de nacer del Espíritu. Pablo en otro tiempo estaba en el judaísmo, ¿vale? Un judaísmo religioso lleno de normas y de obras que buscaban la salvación de sus almas sin alcanzarla. Curioso. A través de las obras, a través de los ritos, a través de cumplir la ley y sobre todo ese judaísmo farisaico donde estaba Pablo, ¿verdad? De guardar las cosas, diezmar, como dice el eneldo, el tomillo, y ¿verdad? Que tenéis cuidado de cumplir, de no ofender, de guardar la ley, para tratar de alcanzar algo inalcanzable, que es la salvación. Porque la salvación de sus almas no se consigue por la justicia de la ley, sino por la fe de Cristo, ¿verdad? Pues él estaba en ese judaísmo religioso, ese judaísmo que trataba de calmar su conciencia, pero que no traía paz y seguridad de salvación a su alma. En ese judaísmo, él creía hacer lo correcto al perseguir a los creyentes, ¿verdad? De una manera intensa. Fijaros en este versículo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cómo perseguía Pablo? Sobremanera. Sobremanera significa en extremo o muchísimo, y lo dice él mismo. Yo perseguía a la iglesia sobremanera, o sea, de una manera intensa, en extremo, ¿verdad? Así se definía él mismo su tiempo en el judaísmo. Y luego dice que asolaba a la iglesia. Asolar es destruir, arruinar y arrasar. O sea, que no quede piedra sobre piedra. Allí donde hay cristianos yo los cojo y los llevo y los arrastro y los llevo a la cárcel y los llevo que los juzguen.
que los castiguen, ¿verdad? Arrasar, destruir toda la obra de Dios, ¿verdad? En la iglesia. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y viene Pablo y lo que quiere hacer es asolar, que es destruir, arruinar y arrasar. Fíjate hasta qué punto él era enemigo del Señor y del Evangelio. Que lo que Cristo estaba edificando, como su iglesia, Pablo lo estaba tirando por los suelos, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Esta, en muchas ocasiones, es la obra del diablo, ¿verdad? Que tratas de edificar, tratas de construir, tratas de que vaya adelante, y viene el diablo y usa sus maneras para que todo se venga abajo. Es muy triste que uno esté, imagínate, uno que está construyendo un muro, construye un muro, picando piedra, ajustando piedra sobre piedra, va edificando, llega la noche, se va a su casa, descansa, a dormir, va al siguiente día, voy a seguir con el muro y se encuentra lo que construyó derribado. Y vuelve a edificar, coge las piedras, vuelve a correr y vuelve a construir, ¿verdad? Se va a su casa a descansar y cuando vuelve al siguiente día, el muro derribado. Esa es la obra del diablo. Esa es la obra, derribar todo lo que podemos hacer para el Señor. Desanimar nuestros corazones, ¿verdad? Que digamos un momento, pues ¿para qué? Pues no tiene valor, no tiene sentido, ¿verdad? Que yo esté... No, sí que tiene sentido. Porque el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y si nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos edificando su iglesia. A pesar de que el diablo venga y quiera barrer y quiera arrasar y quiera destruir, nosotros estamos con el Señor. El Señor tiene la victoria. El Señor es victorioso, ¿verdad? Pero así estaba Pablo en otro tiempo, persiguiendo, asolando la iglesia sobremanera. Dice que en el judaísmo Pablo no era del montón, era de los que destacaba. Es como un equipo de fútbol, ¿verdad? Los que habéis jugado a fútbol, pues, mira, aquel chico destaca, ¿verdad? Los cazatalentos, van a ver partidos aquí o allá y ven allí hay 22 chicos que están jugando, pero dicen, mira que cómo corre, mira, aquel destaca, yo quiero aquel destaca, y después se lo llevan a su equipo para que pueda desarrollarse. Pues Pablo en el judaísmo no era del montón. Pablo en el judaísmo era de los que destacaba, que lo veían a Pablo y dice, tremendo el celo que este hombre tiene por el judaísmo, ¿verdad? Él destacaba, como digo, no era del montón. Pero fijémonos qué es lo que dice, al final de este versículo. Dice, siendo mucho más celoso, ¿de qué? De las tradiciones de mis padres. Ahí dice dónde estaba su celo. En lo que eran las tradiciones de mis padres, el judaísmo, ¿verdad? Todo lo que los hombres habían ido añadiendo a la ley de Dios, ¿verdad? Él era celoso de eso. Su celo no era por la palabra de Dios, sino que por encima de ello estaban las tradiciones de sus padres. El judaísmo estaba repleto, como dijo Jesús, de mandamientos de hombres, ¿verdad? Bien invalidáis la palabra de Dios con vuestros mandamientos de hombres, ¿verdad? Así es como el Señor veía al judaísmo. Un judaísmo que decía que adoraba a Dios y sin embargo no adoraba a Dios, estaban en contra, ¿verdad?, de Dios, habían ido añadiendo tantas cosas. Pablo no ocultaba su pasado en el judaísmo, ni tampoco estaba orgulloso de ello, ¿vale? En 1 Corintios dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él no estaba orgulloso, ¿verdad?, de su pasado, tampoco lo ocultaba, es la realidad. Yo perseguí a la iglesia de Dios, yo no soy digno de ser llamado apóstol, así se veía él, ¿verdad?, indigno. También en Filipenses, cuando él habla de la lista de cómo era él, cuál era su pedigrí, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Lo vuelve a decir. No está orgulloso, pero no lo esconde. Yo perseguí a la iglesia. Yo, como dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Pero qué transformación más maravillosa ocurrió en Pablo. Cuando todo aquello de lo que podía estar orgulloso, dice que vino a ser como basura para ganar a Cristo. Todo lo que él tenía como judío, como hebreo de hebreos, celoso de la ley, y dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículos 15 y 16.
Y aquí viene el momento de la transformación en la vida de Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo nos dice cuándo ocurrió el cambio en su vida. ¿Y cuándo fue? Dice, cuando agradó a Dios. Cuando agradó a Dios. En otras palabras, cuando Dios quiso. Fue cuando agradó a Dios que Jesús fue revelado a su alma como su Salvador y Señor. Y esto es tan importante, ¿verdad? Esta es de la manera que las personas son salvas. De esta manera, cuando en el tiempo de Dios, Cristo es revelado en los corazones, llevándolos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Cuando agradó a Dios. Una vez en Cristo, es que podemos darnos cuenta de que el Señor nos apartó desde antes de nacer, como dice aquí Pablo, para una salvación tan grande, ¿verdad? Dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Una vez habiendo creído en Cristo, él mira para atrás, dice, el Señor me escogió desde el vientre de mi madre. No había nada en mí digno y el Señor me llamó desde entonces, ¿verdad? Y luego en Efesios, él mismo dice que nos escogió en él, no desde el vientre de nuestras madres, sino desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Yo creo que todo cristiano mira para atrás en su vida y dice, es una obra de Dios. ¿Podemos ver Pablo deseos por conocer a Jesús? El perseguidor de la iglesia. Él derribaba lo que el Señor quería edificar. No había ni el más mínimo deseo de Pablo de buscar a Jesús. En absoluto. Pero fue Jesús quien vino a buscar a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y esto cuándo fue? Cuando agradó a Dios. En el tiempo de Dios. Y nosotros oramos por la salvación de las personas. Pero Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Para la salvación de las personas. Y la salvación ocurre cuando dice, cuando Dios viene y revela a su Hijo en mí, en el corazón, en la conciencia, y dice, ahora lo veo, ahora entiendo el Evangelio. Ahora entiendo que no soy yo el que tiene que hacer, el que tiene que obrar para alcanzar la salvación. Ahora entiendo que Dios lo ha hecho todo por mí, que lo único que tengo que hacer es aceptarlo por fe, recibirlo en mi corazón. Y dice, con arrepentimiento y fe venir al Señor. Y el Señor dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ese revelar del Padre, ¿verdad? O del Espíritu en el corazón. Cuando vemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pablo no solamente fue escogido para salvación, también fue escogido para recibir el apostolado y predicar el Evangelio entre los gentiles. Esto es que Dios, en el momento que lo salvó, ya le dijo, ¿verdad? Para que yo le predicase entre los gentiles. Ya, de seguida, ¿verdad? También es algo peculiar. Algo peculiar. Que una persona venga a la salvación y en ese mismo momento el Señor ya lo está enviando a los gentiles, ¿verdad? A predicar el Evangelio. Eso ocurrió en el caso de Pablo. Pablo recibió el encargo de Jesús mismo de predicar el Evangelio de la gracia a los gentiles. Él había vivido muchos años bajo la ley sin conseguir alcanzar la salvación, como los que están en el catolicismo romano, que son tan religiosos, que tienen sus imágenes, sus rezos y tal, o como están en cualquier otra religión o filosofía, pueden hacer muchas cosas para alcanzar algo inalcanzable. Y ahora, en Cristo, recibe la salvación de su alma por gracia, gratuitamente, sin hacer nada, por medio de la fe. Ese es el Evangelio de la gracia. Y esto es tan importante, que no es lo que nosotros podamos hacer para ganar la salvación, sino lo que Cristo ha hecho por y para nosotros para proveerla gratuitamente, por gracia, ¿verdad? Normalmente cuando hay ofertas te ponen gratis, ¿no? Gratis. Bueno, muchas veces son engaños, ¿no? Pero si te ponen gratis, pues la gente abre los ojos, ¿verdad? Yo recibí esta semana un correo, me ha tocado un premio de no sé qué, no sé cuánto, digo, vale. Dice, a ver, no me lo creo. La salvación que es en Cristo es gratuitamente.
porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿no es cierto? ¿Quién dijo, sea la luz? Lo dijo Dios, ¿verdad? Sea la luz. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es ahí, es la obra del Señor en el corazón la que trae luz, la que ilumina la oscuridad. ¿Cómo lo describe el Señor, verdad? Los que están sin Cristo, que tienen la mente entenebrecida, ¿verdad? Ajenos de la vida de Dios. Cuando Dios resplandece en nuestros corazones y nos muestra realmente lo que Cristo hizo por nosotros, es cuando venimos a la iluminación, ¿verdad? Esa iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 16 y 17, ¿vale? Cuando sucedió esto, cuando el Señor se reveló en mí, en su tiempo, cuando vi al Señor Jesucristo en el corazón, ¿verdad? Y él entendió lo que Jesús había hecho, versículo 16 al final, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El llamado de Dios para salvación y apostolado fue tan claro para Pablo que no sintió la necesidad de buscar la aprobación de ningún hombre. No sintió nada. Él sabía que el Señor se le había aparecido, él sabía que el Señor le había llamado, que le había salvado y que le había dado un encargo de predicar el Evangelio, de la gracia. Y no sintió la necesidad de buscar la aprobación en otras personas. Entonces por eso dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Quién es carne y sangre? Las personas. Carne y sangre. Las personas. No consulté con carne y sangre. Ni fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles para decirle, mira Pedro, me ha pasado esto. Iba persiguiendo la iglesia y el Señor se me apareció. ¿Tú crees que es verdad eso? ¿De verdad era Jesús que se me apareció? Y Pedro, esperando a ver qué le iba a decir Pedro, no, él no sintió esa necesidad. Él estaba plenamente convencido que el Señor se le había aparecido, le había salvado y le había dado un encargo, que predicara el Evangelio de la gracia de Dios entre los gentiles. Ananías, podemos recordar, el discípulo en Damasco, él vino, ¿verdad?, para comunicarle de parte del Señor su voluntad para él. Pero Ananías no discipuló a Pablo. No vemos que tuviera estudios con Pablo cada día. Pablo, mira, tú tienes que entender esto. Ananías no discipuló a Pablo. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. Él vio al Cristo resucitado y glorificado y era prueba ineludible de su deidad. Él vio realmente al Señor, al Maestro, al Cristo, al Mesías. Y en aquel momento empezó a testificar de que Jesús era el Mesías verdadero y a anunciar en él el perdón de pecados. Luego, por un breve espacio de tiempo, estuvo en Damasco con los hermanos. Después, en Hechos, no nos dice el episodio de Arabia, como dice aquí, ¿no? Que después fue a Arabia. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estaba en Damasco, fue a Arabia y regresó a Damasco. Arabia posiblemente estaba al sureste de Damasco, porque Arabia era el reino de los nabateos. El reino de los nabateos era la parte sur y llegaba casi hasta Damasco, o sea, no es que se tuviera que desplazar muy lejos. Y él estuvo en Arabia por un tiempo, posiblemente pues en comunión con Dios, aprendiendo a los pies de Jesús e incluso quizás evangelizando, ¿verdad?, en las regiones de Arabia. Pero después regresó de nuevo a Damasco. Como digo, en el libro de Hechos, el episodio de Arabia no lo menciona. Pero Gálatas aquí, que está escribiendo Pablo, sí que lo menciona. Pero sí que vemos en Hechos que hay algo que nos da una pista, y es que, fijaros, vamos a ver un momentito, en Hechos 9:19, Hechos 9:19, vamos a ver aquí la pista que tenemos. Hechos capítulo 9 y versículo 19.
¿vale? Esto es justo después de la conversión de Pablo. Dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo, fijaros ahora, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estuvo? Por algunos días. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero fueron algunos. Algunos días no son muchos días, son algunos, ¿verdad? Después, en ese momento, posiblemente él fue a Arabia, estuvo un tiempo fuera, después regresó, y luego más adelante, en el mismo capítulo, él nos dice que empezó a predicar a Cristo en las sinagogas, en el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí ya había él regresado de Arabia, ¿vale? Y después, más adelante, en el versículo 22 dice, pero Saulo, en el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Veis? Que no nos dice nada de Arabia, pero nos da una pista. Una pista es que estuvo con los discípulos unos días, algunos días. Y aquí nos habla de muchos días. Ahí en medio está el episodio de Arabia. Que Pablo fue a Arabia. Seguramente allí, como dicen algunos comentaristas, cambió su teología, su comprensión de todo lo que él creía en el judaísmo, a creer realmente lo que el Señor le había revelado y aprendiendo del Señor mismo. Como aprendió a los pies de Gamaliel, aprendió a los pies de Jesús en Arabia. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a visitar las sinagogas en Damasco y a decir, Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Salvador. Yo lo he visto. El Evangelio de la Gracia es que sin cumplir la ley, por la fe en Él podemos alcanzar la salvación. Y esto irritó a los judíos y dice, pasados muchos días, decidieron en consejo matarle, que es cuando descolgaron a Pablo por una canasta en el muro de Damasco para que él escapara, ¿verdad?, de la ciudad, porque lo que predicaba iba en contra de aquellos judíos. Él mismo dice en 2 de Corintios, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, este rey Aretas era el rey nabateo de toda aquella región, ¿verdad? En la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos, o sea, Damasco, para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere explicar en todo esto? El punto principal que quiere enfatizar Pablo a los Gálatas es que él no recibió el evangelio de los hombres, ni incluso de los apóstoles en Jerusalén. Yo no he estado en Jerusalén. Él podía decir, yo no consulté con carne y sangre. El Señor me salvó, estuve en Arabia, regresé a Damasco, allí prediqué hasta que tuve que huir porque me querían matar. Y el punto que quiere enfatizar a los Gálatas es que yo no he conocido a los apóstoles, yo no he conocido, no he tenido contacto, ¿verdad?, con otros creyentes. Yo he recibido el Evangelio del Señor, ¿verdad? Eso es el punto principal que él quiere enseñar aquí. Versículo del 18 al 20. Pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora sí, les dice, 3 años desde que él se convirtió hasta que fue a Jerusalén, pasaron 3 años. Y entonces, ¿qué dice? Subió a Jerusalén para ver a Pedro, para conocer a Pedro, ¿verdad? Pero esta fue la primera ocasión que él estuvo en Jerusalén. Y el propósito era ver a Pedro, conocer a Pedro. Y fue aquella ocasión donde los discípulos tenían miedo de juntarse con Pablo, no creyendo que fuera un creyente sincero, porque él era el perseguidor de la iglesia. Él se fue de Jerusalén persiguiendo a los creyentes, y a eso fue a Damasco. Y ahora viene y va predicando y se quiere juntar con nosotros. Yo no me fío un pelo. Los creyentes no se fiaban un pelo de Pablo, no se querían juntar con él. Y es en aquella ocasión cuando Bernabé cogió a Pablo y lo llevó a los apóstoles y lo presentó y les dio testimonio. No, él ha creído verdaderamente, él ha conocido al Señor. Y fue esa ocasión. Pero dice que no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que era el hermano de Jesús, ¿verdad? El hermano del Señor. Y además, como lo dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, os estoy diciendo la verdad. El Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo lo recibí del Señor mismo.
3 años tardé en ir a Jerusalén y estuve 15 días con Pablo y difícilmente podría tener un curso intensivo, ¿verdad? 15 días. Muy interesante seguramente la conversación de Pablo con Pedro, porque Pedro le podría decir cómo fue su tiempo con Jesús. Le podría hablar de muchas cosas de Jesús. Seguramente Pedro le explicó a Jesús, mira, Jesús cuando resucitó se me apareció a mí. Luego se apareció a Jacobo también, su hermano del Señor. Luego en otra ocasión se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo lo sabía Pablo? Si él en aquel tiempo estaba en el judaísmo. Lo sabía, ¿verdad? Porque seguramente las conversaciones con Pedro eran, mira, esto fue así, ¿verdad? Así es como vimos al Cristo resucitado. Y por eso dice, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, ¿verdad? Así es como Pablo resume, ¿verdad? Yo fui el último que vio a Jesús resucitado y glorificado. Pero esos 15 días con Pedro no modificaron en absoluto el evangelio que Pablo predicaba. O sea, Pablo en su encuentro con Pedro no cambió después el evangelio. Ay, lo he estado diciendo mal, no. Era exactamente el mismo evangelio. El evangelio que predicaba Pablo era el mismo que predicaba Pedro, que la salvación se encuentra solo en la fe en Jesús, quien murió por nuestros pecados. Era el mismo evangelio. No era el evangelio que traían los judaizantes, que lo estaban torciendo, ¿verdad? Presentando a los gálatas que debía de haber la circuncisión y guardar la ley para alcanzar la salvación. Pablo nos dice que conoció también a Jacobo, el hermano de Jesús, que era considerado columna, ¿verdad?, de la iglesia en Jerusalén. De nuevo, el argumento principal aquí es demostrar que el evangelio que predicaba no lo había recibido tampoco de Pedro. Además, aseguraba ser verdad lo que les estaba contando, ¿verdad? Ponía a Dios por testigo. Versículo 21. Después de esa breve visita de 15 días a Jerusalén, dice, fui a las regiones de Siria y Cilicia. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, su vida corría peligro, ¿verdad? Hubo un momento que la vida de Pablo también querían matarle en Jerusalén. Y entonces los discípulos lo cogieron, dice, lo llevaron a Cesarea y lo pusieron en un barco y le dijeron, vete a tu pueblo, a Tarso, y quédate allí, ¿vale? Porque aquí te van a matar, ¿verdad? Claro, porque Pablo era bien conocido como fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, y ahora estaba defendiendo el evangelio que antes había perseguido. Y entonces lo querían matar y los hermanos lo llevaron para que se fuera a Tarso, hasta que Bernabé fue a buscarlo años más tarde para ir a Antioquía de Siria. De hecho, el Señor mismo le mostró a Pablo que debía irse de Jerusalén, ¿verdad? Y el Señor dice, yo te enviaré lejos a los gentiles, o sea, sal de aquí. Jerusalén no era el sitio que el Señor tenía para Pablo. Él fue llamado para predicar el Evangelio, ¿a quién? A los gentiles. O sea, Jerusalén no es tu sitio, Pablo. Has venido, has conocido a Pedro, has estado 15 días, fuera de aquí. Vete de aquí. Y siempre que Pablo iba a Jerusalén tenía problemas, ¿verdad? Su lugar era con los gentiles. Yo te enviaré lejos, le decía el Señor. Versículo 22 hasta el 24 dice, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El testimonio de Pablo entre las iglesias era el de la gracia de Dios transformando la vida de una persona. ¿Cómo es posible? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué ha pasado en este hombre? Lo que ha pasado es una transformación. Lo que ha pasado es la gracia de Dios obrando en su vida. Ese cambio de antes, en otro tiempo yo en el judaísmo iba así y así, pero ahora, ¿qué hace? Ahora presenta al Señor Jesucristo, porque ha sido revelado en la voluntad del Padre en su corazón, presenta al Señor Jesucristo como el Mesías, como aquel que vino a dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Esto es un cambio radical, porque no es el cambio de una persona agnóstica, o que me da igual, yo las cosas de temas de fe, no. Es un cambio radical.
Es un cambio de aquel que estaba persiguiendo, ahora predicar lo que antes perseguía. Es un cambio radical. Es tremendo. Y este es el milagro de la gracia de Dios, que transforma la vida de las personas cuando vienen a Cristo. Hay un antes y hay un después. Y además concluye diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Ese cambio que se produjo en la vida de Pablo nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. ¿Tú has visto a alguna persona y dices, a este el Señor no le puede salvar? Pues sabe que no. Para Dios no hay nada imposible. Si salvó a Pablo, puede salvar al criminal más grande que hay en cualquier cárcel, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Cuando el Señor, en su tiempo, revela al Señor Jesucristo en el corazón de una persona, esa persona viene a la salvación y transforma, ¿verdad? Transforma su vida. Y concluye esta porción, y glorificaban a Dios en mí. Es tremendo, ¿verdad? Es glorificaban a Dios en mí. La gloria, ¿de quién es? Es del Señor. La gloria no era de Pablo, la gloria es del Señor. Glorificaban a Dios viendo lo que Dios ha hecho en mi vida, siendo un ejemplo para todos los que estaban allá, ¿verdad? Glorificaban a Dios en mí. La gloria nunca es del hombre, la gloria siempre es de Dios. En la salvación de una persona, en la santificación, en el crecimiento espiritual, en el servicio cristiano, en el testimonio cristiano, todo ello es para la gloria de Dios. La gloria no es del hombre, la gloria siempre es de Dios. Pablo les está presentando argumentos a los gálatas para mostrarles claramente la obra de Dios en su vida. En primer lugar, para salvación. En segundo lugar, para el apostolado. El apostolado era el ser enviado, ¿verdad?, por Dios con ese mensaje de salvación. Y en tercer lugar, para el evangelio que predicaba, el evangelio de la gracia. Todo ello provenía de Dios y no de los hombres. Y con esa seguridad y confianza es que podía decir, si algún ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios nunca se contradice a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando lo que Dios dice, ¿verdad? Y Dios es fiel a sí mismo, nunca se contradice. El evangelio trae libertad en Cristo. Es lo que Pablo comunicó a los gálatas. Dice, y los judaizantes quieren imponer la esclavitud de la ley sobre vosotros. Os quieren llevar atrás, ¿verdad? Pero el evangelio trae libertad. Si el Hijo os libertare, hablando del Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres. La vida transformada de Pablo es una obra de la gracia de Dios. Y por eso es que Pablo está escribiéndole así a los gálatas. Quiero que sepáis, hermanos, mas os hago saber, hermanos, y está hablando de lo que la gracia de Dios ha hecho en su vida. Cuando agradó a Dios, reveló a su Hijo en mí. Fui a Arabia, después regresé a Damasco, prediqué el Evangelio, tuve que salir, fui a Jerusalén, conocí a Pablo, estuve con él 15 días, me querían matar, me llevaron a Tarso, me enviaron a Tarso, ¿verdad? No he tenido el Evangelio, no es según hombre. El Evangelio que yo os he enseñado proviene de Dios mismo. Y es en resumen lo que él quería enseñar en estos versículos. Y continúa, he partido aquí la narración, pero si sigues, él continúa dando argumentos. Hasta el final decirles en el versículo capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿os dais cuenta que lo que os están liando? El Evangelio que yo os he predicado viene del Señor. El Evangelio de aquellos que os quieren llevar a la ley es un falso Evangelio, os quieren confundir, ¿verdad? Y por eso es tan importante que como creyentes estemos bien afianzados en la palabra de Dios y no nos dejemos confundir por cosas que escuchamos, ¿verdad? Sobre todo hoy día en YouTube, en el Internet. No, conocer qué es el mensaje verdadero del Evangelio que viene del Señor. Pues lo dejamos aquí, acabamos con una oración.